Tenemos en la mesa al extremo a un alumno del Centro Teológico San Agustín, en este caso, pues Venancio Ortega. Tengo que pedir disculpas a Daniel, el que ha leído hoy las municiones en la Eucaristía, porque ayer, con tanto afán de querer presentar a mi amigo Barrio Canal, pues no me di cuenta que estabas en la esquina. Así que disculpa que no te haya presentado. En el centro de la mesa está nuestro siguiente ponente y final de las jornadas, ¿verdad? José Manuel Álvarez Abello, médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. En el breve currículum, porque lo tiene mucho más amplio, una cantidad de hospitales y de lugares de trabajo y de estudios y de publicaciones inmenso, pero en aras a ser un poquito más conciso, diré que don José Manuel Álvarez Abello es médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor, especializado en el trasplante de órganos y en la cirugía cardiovascular y pulmonar, experto y profesor en bioética y bioderecho. Realiza su labor profesional en el entorno del cuidado y el tratamiento del paciente crítico. Fue responsable de la unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y en la actualidad es responsable del Departamento de Anestesiología y Reanimación de la Clínica Universitaria de Navarra en su sede de Madrid. Entre su actividad investigadora destaca sobre todo su tarea en el estudio de la insuficiencia cardíaca y el shock cardiogénico, y en el campo de la bioética pues ha desarrollado sus trabajos en el área de la donación, trasplante de órganos y en el final de la vida humana, el tema que nos ocupa este congreso, donde ha realizado distintas publicaciones y ensayos que analizan las corrientes de pensamiento actual en relación con la muerte digna, proponiendo alternativas distintas a la eutanasia, que como ya podrán imaginarse, se trata de cuidados paliativos, ya un concepto que nos sale de corrido. A él la palabra y muchas gracias por acudir a esta Muchas gracias a todos ustedes, estimados padres Isaac y Enrique Somavilla, por pedir asistencia a estas jornadas. Y agradezco la amable invitación pues, de participar en estas jornadas ya preparadas desde hace tiempo y que parecen pues, hechas para el momento actual, para el momento en el que la sociedad española se encuentra. Son de enorme interés y actualidad, por lo tanto. A lo largo de estos días, ustedes se han adentrado en el sentido de la vida y de su final desde distintas perspectivas y áreas del conocimiento humano. Permítanme que ahora, casi al final ya de su recorrido, casi a punto de irse a casa, profundicemos en ellas también desde una perspectiva particular, la propia de lo que soy yo, de la medicina y el conjunto de ciencias de la salud, desde el trato cotidiano con pacientes en grave riesgo vital, con enfermedades crónicas y enfermedades invalidantes o aquellos que se encuentran en el tramo final de su existencia. Como hemos visto, acercarnos a la muerte exige profundizar en nuestra dimensión moral y ética, ya sea desde un punto de vista individual, particular, como parte, como miembro de una sociedad o como artífices, autores de sociedades sanitarias, académicas, investigadoras a las que pertenezcamos. La forma de enfrentarnos a esta realidad, la forma de tratar a las personas frágiles y vulnerables, como ha recordado recientemente la Conferencia Episcopal Española, cualifica la calidad ética de una sociedad. Desde la perspectiva propia de las ciencias de la salud, esta dimensión moral adquiere un carácter particular, que está marcado por la necesidad de dar respuesta al paciente que, consecuencia de la enfermedad y por lo tanto mermado en sus capacidades y sus cualidades personales, pide ayuda, sale de sí mismo para pedir ayuda al médico y al profesional sanitario. Esto determina una relación especial entre la persona enferma y el profesional
que le va prestando ayuda, una relación médico-paciente, médico-sanitaria, que constituye para muchos autores el núcleo profundo de la medicina, la identidad propia de todas las ciencias de la salud, que no solo son parte de un método científico o analítico, sino que es una ciencia profunda y esencialmente relacional, del tú a tú, del uno con el uno. El paciente, por lo tanto, aún en las condiciones más complejas y difíciles, que créanme que muchas veces existen, es reconocido siempre como un bien. En condiciones ideales, debería cristalizar una especie de acuerdo, una alianza, un trato de confianza y amistad en la que, respetando la singularidad propia de cada paciente, el médico, el personal de enfermería, todos los agentes sanitarios, trabajemos en su beneficio para intentar restituir sus facultades mermadas o al menos aliviar y sobreponer a la enfermedad y cada una de las consecuencias que ella produce. Sin embargo, en no pocas ocasiones, este marco deseado se encuentra con importantes y claras dificultades. Existe un deseo natural de vivir, de sobreponerse y superar la enfermedad, pero a la vez la merma de las funciones físicas, psicológicas, afectivas y sociales que acompañan a esta misma enfermedad erosionan la dimensión de esta esperanza de supervivencia. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué sentido tiene vivir de esa manera? ¿Qué es lo que se espera? Nos dicen con mucha frecuencia los pacientes. En algunas ocasiones, estos sentimientos llevan asociado el pensamiento, el deseo y a veces la petición de adelantar la muerte. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esta situación? El deseo de adelantar la muerte, que así se denomina esta situación, es una entidad clínica como otras cualquiera, como puede ser un cuadro de ansiedad, como puede ser un cuadro hipertensivo. Es una entidad clínica, algo que conocen la medicina y que progresivamente está estudiando mejor desde su descripción en la literatura médica a finales de los años 70 del siglo XX. Se estima que ocurre entre un 8 y un 10% de los pacientes en situación terminal con una enfermedad oncológica, un cáncer, y que también puede ocurrir en pacientes con enfermedades crónicas, invalidantes, dependientes y en el paciente anciano. Se trata de una realidad heterogénea, con muchos factores que contribuyen a ella y que en todos ellos subyace un denominador común, que es la pérdida de sentido vital. El miedo al futuro, el cansancio físico de manera muy particular, pero también el psicológico ante la enfermedad, el sentimiento de carga condicionado por la dependencia hacia otras personas y la pérdida innegable de autonomía facilitan el desarrollo de esta entidad. Todo ello es capaz de provocar una situación de baja autoestima, un estado de desmoralización y desesperanza ante la enfermedad y su futuro. Algunos autores lo llaman también distrés emocional o con el expresivo y llamativo nombre de dolor total. También conocemos, y así lo publicamos, y así está publicado en numerosas revistas y artículos de repercusión científica, que se trata de una situación característicamente inestable y que fluctúa en el tiempo. Es una situación de ambivalencia. El deseo de adelantar la muerte, por tanto, es una respuesta, es un proceso reactivo a un sufrimiento que es percibido como extremo y no tanto un objetivo en sí mismo. No significa un verdadero deseo de morir, sino una llamada, un decir, un no puedo más, un así no puedo vivir. La muerte sería el medio para acabar con este sufrimiento. Detrás de este sufrimiento sabemos que lo que verdaderamente se esconde es una petición, una necesidad de ayuda para vivir en las condiciones que ha llevado a la propia enfermedad. Los médicos y gran parte del personal sanitario que trabajamos en el final de la vida sabemos que el deseo de adelantar la muerte se atenúa y llega casi prácticamente a desaparecer en todos los casos cuando se tratan y son atendidos de manera adecuada estas dificultades, cuando se facilitan las herramientas necesarias para dotar de alivio y sentido este tramo final de la existencia humana. La solución al dolor total estaría, por tanto, también en nuestras manos, en nuestra labor y compromiso hacia estos pacientes. Su demanda estaría estrechamente relacionada con la forma que adoptemos ante el final de la vida
de los pacientes en esta situación. ¿Qué manera tenemos, por lo tanto, de enfrentarnos a la muerte? ¿Cómo se enfrenta el profesional sanitario y el resto de la sociedad ante esta realidad? Y tal vez debamos reconocer que la actitud hacia la muerte se ha transformado en Occidente a lo largo del siglo XX. Ha pasado de considerarse un hecho natural a otro que se esconde y del que nadie habla, una especie de muerte prohibida. La medicina actual, antes ha comentado un poco el padre Isaac, ¿no? Aparte de la medicina a la que me dedico también, se caracteriza por un asombroso avance técnico. Hoy en día conocemos y controlamos la inmensa mayoría de los órganos y sistemas a través de fármacos, sofisticadas máquinas, que han hecho posibles, entre otras muchas cosas, un extraordinario detalle diagnóstico por imagen de cualquiera de las funciones de nuestros órganos o la capacidad de realizar tratamientos oncológicos y curaciones de cánceres hasta hace poco tiempo incurables o cirugías complejísimas, entre ellos la del trasplante de órganos. Pero, a pesar de todos estos avances, grandes avances, una buena parte de la medicina, tal vez la mayoría, aún hoy considera o siente la muerte como un fracaso. Un fracaso entendido únicamente desde la imposibilidad de obtener la curación, que a efectos prácticos ha llevado a la medicina a adoptar reacciones polarizadas ante el enfermo, ante el moribundo o ante el anciano. Les vamos a llamar por un lado el abandono terapéutico y por otro la obstinación terapéutica. Ambas actuaciones están fuera de los límites donde deben encuadrarse el correcto acto médico. El abandono terapéutico es una forma por defecto de huir o no afrontar la realidad de la muerte. El médico suele justificarlo, nos justificamos de mucha manera diciendo que dedicar tiempo a pacientes que están abocados a una muerte cercana, con los problemas y circunstancias que esto acarrea y con la carga asistencial que objetivamente tenemos, no es motivo suficiente para implicarse en primera persona. A veces se trata de una reacción de huida ante situaciones que el profesional sanitario le desbordan o le desagradan. En otras ocasiones es consecuencia de una organización sanitaria que no facilita un trato especialmente personalizado. Desde un punto de vista teórico y así en frío, esta actitud es fácilmente rechazable. Sin embargo, la práctica está mucho más extendida de lo que podríamos sospechar y es el origen de un gran número de los problemas que se plantean al final de la vida. Por otra parte, en el otro extremo de esta realidad, nos encontramos con la obstinación terapéutica, que es la forma por exceso de un mal afrontamiento de la realidad de la muerte. En este caso no se admite esta realidad y se lucha contra ella fuera de lo razonable. Es otra forma de huida, pero en este caso es una huida hacia adelante. Se actúa de manera incesante, agotando todas y cada una de las posibilidades que puedan existir, aunque las probabilidades de éxito de estos medios sean cuestionables o altamente improbables. Sometemos de esta manera a nuestros pacientes a tratamientos con importantes efectos adversos, a nuevas terapias oncológicas, a ensayos clínicos semi-pseudoexperimentales, les conectamos a máquinas, catéteres, sondas y cables de discutida eficacia. El problema es que esta actuación, que generalmente no se realiza por dolo o por maldad, sino por una inercia, porque es más fácil seguir y proponer alternativas en lugar de pararse y asumir y plantear y aceptar la muerte, puede no tener una adecuada ponderación, puede ser desproporcionada tanto en los objetivos como en los medios para llevarlas a cabo. Y el resultado es un daño real hacia el paciente y hacia su entorno familiar. La muerte llegará de la misma manera, tal vez un poquito más tarde, algunas horas, algún día, alguna semana de retraso, pero después de un costoso y un extenuante proceso. Es una muerte por agotamiento. El rechazo que provocan estas dos formas extremas ha llevado a nuestra sociedad a aceptar la muerte digna como otra vía distinta para acercarse a la realidad de la muerte. Pero su significado es cada vez más confuso y puede implicar en la práctica acciones muy distintas. Hoy por hoy, el contenido de muerte digna es un gran dilema. Porque por muerte digna podemos entender la no prolongación de la vida por medios artificiales, dolorosos o desproporcionados. Por muerte digna se puede considerar también la aceptación de la muerte como un proceso paulatino que hay que respetar, tratando que la persona que se está muriendo
lo atraviese en las mejores condiciones, evitándoles el malestar, el dolor, el cansancio. Pero asimismo, por muerte digna se puede considerar la provocación de la muerte, la eutanasia, por medio del empleo de fármacos utilizados a dosis letales. Y también la eutanasia mediante la negación o la retirada de cuidados y soportes básicos. E incluso el suicidio asistido y consciente de alguien que padece una enfermedad incurable, una enfermedad dolorosa, una enfermedad psiquiátrica o simplemente de las personas que a una determinada edad han llegado a un cansancio vital, al hastío por vivir. Al amparo de esta confusión, de estos equívocos, el concepto de muerte digna es empleado por la mayoría de los medios de comunicación y gran parte de nuestros partidos políticos como un sinónimo, más exactamente, como un eufemismo de eutanasia. Así han empezado a postularse poco a poco y a lo largo de estos últimos años, décadas tal vez, como válidas formas de finalización voluntaria de la vida humana que se han concretado, habrán estudiado en estos días, en diferentes propuestas legislativas para la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido. Es razonable, a nuestro juicio, en este momento prácticamente seguro, pensar que en los próximos meses, pocos meses y con algunos matices, la eutanasia y el suicidio asistido van a ser también una realidad regulada de forma legal en nuestro país. Existen muchas definiciones y conceptualizaciones de la eutanasia, pero en todas ellas encontramos un denominador común: su intencionalidad. La eutanasia lo que busca es provocar la muerte de la persona de manera intencionada, mediante una acción o una omisión eutanásica. De esta forma, algunas distinciones clásicas, como eutanasia activa versus pasiva, directa, indirecta, voluntaria, no voluntaria, involuntaria, una gran caracterización de las formas eutanásicas, lo que muchas veces proponen o lo que muchas veces producen es confusión y equívoco. De tal forma que eutanasia lo que es el acto deliberado de poner fin, mediante una acción o una omisión, la vida de manera causa-efecto directa de una persona. La eutanasia y el suicidio asistido se convierten así en una tercera forma de enfrentarnos a la muerte. En la eutanasia, la muerte ya no se rehuye, como sí que lo hacíamos en la obstinación, como sí que lo hacíamos en el abandono terapéutico, sino que se afronta como un derecho a decidir cómo y cuándo deseamos poner fin a nuestra existencia. Esta es una primera línea argumentativa que luego analizaremos con un poco más de precisión y que podríamos llamar autonomista. Pero la eutanasia se justifica también a través de los postulados utilitaristas sobre la vida y la dignidad humana. Para los planteamientos utilitaristas, la vida humana sería un bien precioso, dotado de una dignidad excelente, pero que se reparte de manera desigual entre los distintos seres humanos. Incluso en cada individuo sufre fluctuaciones a lo largo del tiempo hasta el punto que esta dignidad puede llegar a extinguirse y desaparecer. De hecho, esta dignidad se pierde cuando se reduce la llamada calidad de vida, que normalmente se identifica con vivir sin dolores y vivir sin dependencia. Por este motivo, cuando la calidad de vida decae por debajo de unos niveles críticos, la vida deja de ser un bien altamente estimable. Sin dignidad, una dignidad entendida de esta manera, la vida del ser humano deja de ser verdaderamente humana y se hace dispensable o incluso carente de sentido. La vida deja de ser digna de ser vivida. Y es entonces cuando surge la eutanasia como una solución idónea para acabar esa vida que no debe ser vivida. Una solución útil, rápida y barata en sociedades cada vez más envejecidas. Creo, no obstante, que es necesario que profundicemos algo más y, desde el punto de vista específicamente médico, en estos argumentos, que muchas veces, en modo de eslogans, encuentran hondo calado y apoyo en los medios de comunicación social. Es lo que llamaremos las máscaras de la eutanasia. ¿Qué hay detrás de estas medias verdades? ¿Qué consecuencia comporta esta actitud sobre el enfermo, sobre el conjunto de la sociedad y sobre el propio acto médico? La primera y más frecuentemente utilizada de estas argumentaciones es considerar la eutanasia como un ejercicio de libertad y autonomía personal.
Se trataría de aceptar el derecho de disponer de la propia vida y forma de morir. No habría obligación de vivir en circunstancias donde el sufrimiento se perciba como insoportable. La vida es un derecho, pero nunca una obligación. Es un argumento atractivo, pero es incompleto, profundamente incompleto. La autonomía, y esto saben ustedes muchísimo más que yo, es una dimensión fundamental del ser humano. Es un punto de partida del acto moral, pero que en sí mismo no dice nada sobre la bondad o maldad de un acto. No decide si es la mejor elección que se podría tomar en estas condiciones. Por otro lado, ya hemos visto cómo la propia enfermedad puede, en mayor o menor medida, condicionar esta autonomía personal. Estos factores los hemos tratado de describir al inicio de esta charla, cuando hemos hablado del deseo de adelantar la muerte. Podríamos sugerir incluso que la petición de eutanasia o suicidio asistido sería un deseo de adelantar la muerte mal gestionado, mal resuelto, y no tanto la reafirmación de una cualidad o categoría moral como es la autonomía personal. La medicina dispone, como decía don Carlos, y es cierto, los medios suficientes para paliar y tratar estas situaciones, si bien es cierto que no todo el conjunto de la sociedad tiene acceso a ellos. Quería remarcar, entonces, como desde esta perspectiva cambia el foco. El deseo de morir ya no tiene tanto que ver con la pérdida de sentido vital del enfermo, sino con la actitud del médico, que mediante su firma, mediante sus rúbricas, hace objetiviza esa pérdida subjetiva del sentido vital por parte del paciente. Por tanto, ya estamos hablando de un juicio clínico sobre el valor de la vida de un sujeto, sobre el valor de la vida de un paciente. Y debido a este juicio clínico, se considera que esta vida sigue siendo un bien que hay que proteger, o en cambio, que carece de sentido, haciendo válida su eliminación. Fíjense entonces que ya no se trata realmente de un derecho de disponer la propia vida, sino del derecho o la obligación de un tercero, la medicina, el médico, a disponer de ella. Un juicio de valor sobre la calidad de vida y sobre su sentido que no desemboca en una mayor autonomía personal, sino en un empoderamiento, en un mayor poder de la medicina y tal vez del Estado para considerar una vida carente de sentido y poder disponer de ella finalizando. Otro de los grandes argumentos para justificar la eutanasia es el deterioro cierto y la merma de las capacidades y cualidades que se produce la enfermedad. Oímos decir con mucha frecuencia: esto ya no es vida, aquí solo queda sufrimiento y dependencia. La eutanasia se convertiría para esta vida del que sufre en un ejercicio de compasión superior, de solidaridad verdadera. Es la segunda de nuestras máscaras. Hace pocas semanas un conocido presentador de televisión, en un programa que tiene unos 3-4 millones de audiencia diarios, se posicionaba a favor de la eutanasia a través de su experiencia personal. A mi padre, dijo, le hubiese evitado los 15 últimos días de vida. Sin duda, para él, para su entorno familiar, la experiencia del final de la vida de su padre no fue en absoluto satisfactoria, incluso un sinsentido. Sin embargo, en la mayoría de estos casos que se ven y por desgracia no son aislados, es posible detectar carencias en el tratamiento y en los cuidados aportados, un deficiente control de los síntomas, cierta obstinación o agresividad en los tratamientos, una falta de compromiso o huidas del personal sanitario, una inadecuada información o gestión de las expectativas. Todo ello puede hacer que los últimos días, en lugar de estar dotados de un valor práctico incalculable, por ejemplo, de preparación, de reconciliación, de unidad familiar, de respeto, de despedida, por ejemplo, se vivan con extenuación y desasosiego. La eutanasia se plantea así como una solución tentadora y liberadora. Más adelante, un poco más adelante, profundizaremos en cómo pueden ser estos cuidados. El final de la vida es sin duda un momento especialmente vulnerable, pero al mismo tiempo esclarecedor, y así nos lo enseñan nuestros pacientes. A menudo son ellos, los moribundos, los que entienden el verdadero sentido de la vida y son capaces de transmitírselos a quienes se lo rodean. Pero es necesario un adecuado acompañamiento por parte de la familia, por parte de la sociedad y por parte de todo el personal sanitario.
un ayudar a vivir. Nosotros en nuestra unidad lo decimos así, lo vamos a vivir juntos. No te preocupes, porque esto ya lo hemos vivido con otros pacientes que están en tu misma situación. Y yo te puedo garantizar que no vas a estar solo, que el cansancio, que el sufrimiento no van a ser motivos para que nos pidas morir, porque existen recursos para tratarlos de una manera competente, rápida y eficaz. La experiencia para muchos de nosotros que trabajamos atendiendo a pacientes en situación de últimos días es que se puede conseguir esta preparación para la muerte, que es posible dotar de sentido, de un sentido hondo y un sentido trascendente estos momentos. Muchas veces, lejos de ser un absurdo, son los días más importantes en la vida de nuestros pacientes y de sus familias. Esta es, a mi juicio, la verdadera compasión que podemos ofrecerles. Las propias peticiones de eutanasia deben ser una señal de que no estamos dando una solución adecuada y su aplicación sería un ejercicio de compasión malentendido. En nuestra experiencia, un adecuado tratamiento al final de la vida determina que estas solicitudes sean disminuidas al mínimo, a lo anecdótico. Pero si además nos alejamos un poco de este plano estrictamente clínico personal, debemos preguntarnos también si la legalización o la prohibición de la eutanasia resuelve el problema humano de cuidar a los enfermos terminales y a los ancianos, o si estos, en una sociedad que progresivamente se muestra más en balances utilitaristas de eficiencia, de productividad, pueden llegar a ser y a considerarlos como una carga inasumible. En este supuesto, la medicina se convertiría en ejecutora de un cambio social, desnaturalizando su verdadera identidad. Su finalidad debe ser la lucha contra el sufrimiento y no en contra de la persona por causa del sufrimiento. Además, nos convertiríamos en una fuente de desconfianza para el paciente, que podría interpretar su derecho a morir como la obligación a desaparecer en estas personas que puedan suponer una carga familiar, una carga económica o una carga social importante. Tampoco podemos olvidar la situación económica que los países occidentales se plantean en relación con el envejecimiento poblacional. ¿No sería la eutanasia y su promoción una medida con un profundo trasfondo económico? ¿No podría considerarse como una ley de dependencia mucho más barata de la que ahora mismo está en vigor y no aplicada, por cierto? Podríamos asegurar, por último, en el estudio de esta segunda máscara, que lejos de convertirse en un acto compasivo y solidario, la eutanasia se transformará en una forma más de abandono hacia el paciente por parte del médico y la medicina, tal vez la forma más radical de dejación y ausencia de compromiso hacia el paciente y sus necesidades. Debemos englobarla, por lo tanto, también fuera de la correcta práctica médica. La tercera gran pregunta, la tercera de estas máscaras que debemos abordar en el debate de la eutanasia, es la posibilidad de regulación de manera estricta. Una legislación garantista para aquellas personas que lo solicitan de manera inequívoca en aquellos casos de sufrimiento extremo, donde el resto de medidas terapéuticas hayan fallado, no permitiría un adecuado control de esta práctica, no podría incluso evitar aquellas eutanasias que de forma clandestina se hacen en los hospitales o en las residencias de ancianos. Vamos a intentar responder a esta pregunta basándonos en la experiencia descrita en la literatura de aquellos países donde la eutanasia lleva regulada ya casi 2 décadas. Lo habrán visto también y habrán mencionado, ya les sonará, que la pendiente deslizante o la pendiente resbaladiza tiene este expresivo nombre para alertarnos de que permitir cualquier tipo de eutanasia, incluso aparentemente limitado en el número de casos y en un número muy concreto de requisitos, conduce de hecho a que se practiquen en un número mucho mayor de casos, debido a una paulatina flexibilización de estos criterios y a un acostumbramiento, a una pedagogía que la propia ley incide e implica sobre la sociedad. Hay que reconocer que las personas de grupos sociales o de presión que defienden la eutanasia rechazan esta
esta entidad. Rechazan que existe la pendiente resbaladiza. Consideran simplemente que existen nuevos casos a los que hay que dar una solución con garantías legales. La legalidad, entendida como un mecanismo de control social, es su argumento fundamental para decir que se regulen, que se aprueben legislaciones preeutanásicas. Su argumento clave es afirmar que la eutanasia es un hecho que en determinados casos siempre se van a producir, bien sea de forma legal o ilegal, y que por este motivo lo que hay que tratar es de establecer unos preceptos legales y por lo tanto obligatorios y vinculantes que aporten garantías a todos los que participan en estos procesos. También defienden que la aplicación de la ley es voluntaria y que una parte de la población, la que no es contraria, no es favorable a la eutanasia, no puede imponer a la otra, a aquellas que consideran esta como una opción adecuada, su forma de pensar. En la práctica, y según la experiencia de los países en los que se legisla estas leyes, en los que la eutanasia está legislada, sin embargo vemos, y así está escrito y publicado en libros interesantísimos que si lo quieren luego les comento, que se producen hechos paradójicos. En primer lugar, que todas las eutanasias que se realizan, a pesar de los pesares, a pesar de los requisitos, a pesar de las garantías, apenas la mitad se realizan conforme a ellos, conforme a esos requisitos, y que se buscan recovecos para realizar las eutanasias a expensas de estos márgenes o de estas fórmulas legales y previstas. Y en segundo lugar, que sin cumplirse estos requisitos se practican nuevos casos con cierta, completa o total impunidad. Y esto ha llegado a concluir a autores que han estudiado de forma sistemática esta, y otro de Herbert Helming, de Ken Montero, de Theo Boer, que luego leeremos un pequeño fragmento suyo, han llegado a concluir que en los gobiernos donde la eutanasia está legislada no consiguen regular su práctica y no son capaces de verificar que se cumplan todas las medidas de garantía, que no se ha respetado siempre el requisito de voluntariedad. La eutanasia no siempre se realiza a aquellas personas que lo piden de manera explícita, reiterada en el tiempo, y además que esta no petición cada vez se ve como una circunstancia más normal y aceptada por los profesionales de la medicina, y que existe cierto temor entre los grupos de población vulnerables a que sus vidas se encuentren amenazadas o sean forzados a pedir la eutanasia. En definitiva, que todas las directrices y salvaguardas propuestas en un principio para dar garantías a la voluntad del paciente han sido en pocos años, en pocas décadas, modificadas, cambiadas o incumplidas. Les leo el testimonio de Theo Boer, jurista de la Comisión de Control y Regulación de la Eutanasia en Holanda en sus primeros años, y que ya desde el año 2016-17 en algunas revistas italianas, en el Parlamento británico, y ya también se están haciendo eco en España sus testimonios y declaraciones, nos dice: estaba terriblemente equivocado al pensar que una eutanasia regulada funcionaría. Estoy profundamente convencido de que esta inclinación hacia la muerte influye cada vez más en los discapacitados, en los enfermos crónicos y las personas mayores a considerar el asesinato activo como su única salida. Cada vez más personas eligen el suicidio asistido de eutanasia porque están solas, porque son viejas o porque tienen enfermedades psiquiátricas. A veces se requiere también por la presión ejercida por sus familias y sus familiares. Después de este panorama casi desolador, ¿qué alternativas existen? ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones sin recurrir a la eutanasia? El camino pasa necesariamente por el reconocimiento de los límites de la medicina y la atención integral del dolor físico y psíquico, con unos cuidados y atenciones al final de la vida de calidad. Frente a la huida, a la obstinación o a la eutanasia, tenemos que buscar una adecuación de los tratamientos, que llamamos una adecuación terapéutica, que conlleva asumir la condición mortal de una persona, que evite la prolongación de la vida a expensas de tratamientos o medidas de improbable eficacia o que se demuestren artificiales o humanamente molestos, muy costosos o gravosos. El juicio sobre esta adecuación terapéutica y, por tanto, las medidas que se deben o no instaurar o retirar debe ser adaptado a cada caso particular.
Se toma así un conjunto de decisiones de índole prudencial teniendo en cuenta el beneficio global del paciente. Pero a diferencia de la eutanasia, lo que se enjuicia no es el valor de la vida humana, sino la correcta utilización de los medios que dispone la medicina para hacer frente a la enfermedad. La adecuación consiste en evitar la obstinación terapéutica, la no aceptación de la muerte y dejar paso a unos cuidados propios de este momento, los cuidados paliativos. La medicina paliativa, como también han visto, ya les suena mucho, constituye una atención médico-sanitaria multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Que están involucrados numerosos agentes sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos, un gran elenco de profesionales sanitarios que trabajan, capellanes, que trabajan pues de forma conjunta y coordinada y que se especializan en la atención al enfermo en situación terminal y a su entorno familiar. En este sentido, estos cuidados, o el sentido de estos cuidados, es afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso natural que no hay que acelerar ni tampoco retrasar, aplicando las medidas terapéuticas que sean adecuadas y proporcionadas. Para tratar síntomas que la enfermedad avanzada produce y que a veces se vuelven difíciles de controlar y molestos para los pacientes, pueden ser necesarias la utilización de analgésicos potentes, de analgésicos mayores, lo saben, generalmente son derivados, a veces hasta 100 veces más potentes que la morfina, con el objetivo de controlar el dolor del enfermo terminal, aunque también saben que en algunos casos, y al menos teóricamente, sus efectos asociados puedan acelerar o provocar la muerte del enfermo. Clásicamente, desde Santo Tomás, se ha considerado como la aceptación de un doble efecto. Se busca uno, el control del dolor, y se acepta como inevitable, aunque no buscado, el otro, la posibilidad de acortar la vida. Este doble efecto, o esta teoría del voluntario indirecto, salvo situaciones excepcionales, en la actualidad sabemos que no es tan real, que no es tan teórico como que no tiene una justificación práctica. Hay estudios que han demostrado que una adecuada utilización de productos mórficos y una sedación no afecta de forma significativa el tramo final de la vida, no lo acorta de manera significativa desde el punto de vista de la evidencia médica. Cuando este síntoma doloroso, cuando este síntoma desagradable, tratado con fármacos potentes, con derivados de la morfina, se transforma en resistente, que a pesar de eso no se puede controlar de forma adecuada pues el disconfort del paciente, a veces es necesario requerir previa autorización a una disminución artificial del nivel de conciencia, a una sedación a través de fármacos que deliberadamente bajan, producen, duermen este nivel de conciencia y por lo tanto ayudan a controlar también el dolor. Es lo que se conoce como sedación paliativa. Cuando esta sedación paliativa nos acercamos a los últimos momentos o estertores de la vida, se llama sedación en el momento de la agonía. Y para diferenciar estas actuaciones de la eutanasia, hay que entender nuevamente que la motivación es radicalmente distinta. En la eutanasia lo que se busca es provocar directamente la muerte. En la sedación paliativa o la sedación de la agonía se busca evitar el sufrimiento mediante la disminución del nivel de conciencia, facilitando el control del síntoma difícil de tratar y de controlar de otra manera y procurando una muerte plácida. Adecuación terapéutica y medicina paliativa son, por lo tanto, una manifestación de una actitud ética al paciente que podemos llamar acompañamiento, que se fundamenta en una máxima clásica de la medicina humanista que dice curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. La discusión entonces, y ya para acabar, sobre cómo afrontar los momentos finales de la vida y el tipo de muerte al que debemos aspirar en nuestra sociedad va más allá de la simple aceptación, prohibición o regulación de la eutanasia. Lo que realmente está en juego en este debate es la propia consideración de la medicina y las ciencias de la salud y el valor social de las personas enfermas y agonizantes. Es un problema, por lo tanto, que trasciende el ámbito exclusivo de lo individual y la autonomía personal.
Hay muchos motivos para ser optimistas. Estamos, a mi juicio, ante una gran oportunidad. Muchos esfuerzos se están realizando desde sectores diferentes de la sociedad, de la medicina, de las ciencias de la salud, que trabajan intensamente por lograr una cultura humanizadora, una ética de la virtud sensible a valores que constituyen el ser humano y que se fundamentan, a diferencia de los postulados utilitaristas del valor de la vida, en la dignidad propia, intrínseca e irreductible de toda persona humana, que no disminuye, por lo tanto, por la enfermedad y que llevan a considerar la provocación de la muerte de un paciente como una línea roja, una salvaguarda para la sociedad que la medicina no debe rebasar en ningún momento. Ante las 4 posturas que el personal sanitario puede adoptar ante la enfermedad incurable o la forma de vida frágil y vulnerable y que son origen de dificultades ciertas, el abandono, la obstinación, la eutanasia, el acompañamiento y los cuidados paliativos, estos últimos son, a mi juicio, la forma más adecuada para afrontar las situaciones y los problemas relativos al final de la vida. Cuando estos cuidados paliativos se prestan de manera adecuada, la fase terminal de las enfermedades y la agonía son vividas tanto por el paciente como por su entorno familiar de forma consciente pero sosegada. Esta forma de ser tratado en el proceso de enfermedad terminal y de agonía es lo que puede llamarse con propiedad una muerte digna, o mejor dicho, y para no dar lugar a equívocos, morir con dignidad. La clave se encuentra ahora en una adecuada formación que dé al profesional de la sanidad, a la sociedad, todos los recursos adecuados para estar y solucionar, en lugar de huir y finalizar la vida humana. Si se consigue esta formación y los medios necesarios, se facilitará la cultura del compromiso con el final de la vida, que en una conocida frase de una doctora que se llama Cecil Saunders, que fue la pionera de los cuidados paliativos, nos dice: cuando ya no se puede hacer nada en términos de curación de una enfermedad, hay mucho, queda todavía mucho por hacer. O estamos aquí no solo para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta que mueras. Y esta es la forma en la que la medicina se debe entregar al servicio de la vida y de la salud humana. Aún en el claroscuro de las situaciones más difíciles, de estos casos tan llamativos que a veces salen en los medios de comunicación, lo verdadero, lo correcto, debe practicarse ante la existencia concreta de un ser humano que en su dolor busca la ayuda y no su eliminación por parte de otro ser humano. Es aquí donde la medicina debe aspirar a dar respuesta a estos interrogantes que remueven la conciencia del personal médico, del personal sanitario, de todos ustedes y de la sociedad. Muchas gracias.